En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, los investigadores llegaron a la casa del prota y nos dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. Capítulo 13. Halcón Nocturno. Plaf. Klein no pudo evitar dar un paso atrás. Por un momento no estuvo seguro de si estaba despierto o todavía en sus sueños. La silueta se quitó el sombrero de copa negro y se inclinó un poco mientras decía con una sonrisa, volviéndome a presentar, Halcón Nocturno, Dun Smith. ¿Halcón Nocturno? Uno de los nombres en clave de los equipos Villande de la iglesia de la diosa de la noche eterna que, Justicia, y El hombre ahorcado, ¿mencionaron antes? Klein de repente se dio cuenta de algo y exclamó después de hacer una conexión. ¿Puedes controlar los sueños? Me hiciste soñar con eso. Halcón Nocturno Dun Smith volvió a usar su sombrero negro, ocultando la línea del cabello ligeramente alta. Con profundos ojos grises, dijo, no, solo entré en tu sueño e hice la guía necesaria. Su voz era profunda y relajante, reverberó a través del pasillo tenuemente iluminado sin perturbar los dulces sueños de los demás. En los sueños, aunque muchas de tus emociones generalmente reprimidas y varios pensamientos oscuros en ti se amplifican, haciendo que todo parezca caótico, absurdo y loco, todos están arraigados en realidad ya que la realidad existe. Para los veteranos como yo, todo es muy claro. En comparación con tu consciente, creo más en el tú de tus sueños. ¿Qué ser humano normal podría controlar su sueño? Si hubiera soñado con algo en la Tierra, ¿no se habría dado cuenta Dun Smith? Klein estaba petrificado por lo que había sucedido en el sueño. Sin embargo, rápidamente lo encontró extraño. Recordó estar muy sobrio y racional, sabiendo qué decir y qué no decir. En pocas palabras, no tenía ganas de soñar en absoluto. Entonces, ¿Dun Smith solo vio lo que yo quería que él viera? La mente de Klein dio vueltas cuando ganó un rayo de comprensión. ¿Este es un beneficio que resultó de la transmigración? ¿Te gusta tener un cuerpo y un alma especiales? ¿O fueron los efectos de ese ritual de mejora de la suerte? Entonces, señor Smith, ¿cree que realmente perdí la memoria? Klein organizó sus pensamientos y preguntó en respuesta. Dun Smith no le respondió directamente. En cambio, lo miró intensamente. En realidad no te sorprende el curso de los acontecimientos. He conocido a personas que no creerían en el poder de los Villandes y preferirían creer que realmente no se han despertado. Klein reconoció lacónicamente cuando dijo, quizás, siempre he estado orando, esperando que hubiera tal poder para ayudarme. Una línea de pensamiento interesante. Quizás sobreviviste no solo porque tuviste suerte. Dun asintió inexpresivamente. Ahora puedo confirmar que realmente perdiste partes de tus recuerdos debido al incidente, especialmente los relacionados con él. Entonces, ¿puedo volver ahora? Klein exhaló un largo suspiro de alivio en su corazón mientras investigaba. Dun puso una mano en su bolsillo y caminó lentamente hacia Klein. La oscuridad circundante se volvió tranquila y apacible. No, todavía tienes que venir conmigo para ver al experto, sonrió cortésmente y dijo. ¿Por qué? Klein espetó y luego agregó, ¿no crees en los hallazgos de mi sueño? Debes estar bromeando, si ese experto se especializa en hipnosis o lectura de mentes y esas cosas, ¿no quedaría expuesto mi mayor secreto? Las consecuencias estarían más allá de la imaginación. Normalmente soy bastante humilde, pero todavía tengo confianza en las cosas relacionadas con los sueños. Dun respondió con calma. Sin embargo, para asuntos clave importantes, no hay nada de malo en confirmarlos nuevamente. Además, nuestras especialidades se encuentran en diferentes áreas. Quizás ella pueda ayudarte a recuperar algunos de tus recuerdos. Sin esperar a que Klein respondiera, su voz se hizo más profunda. Después de todo, estás conectado con el paradero de ese cuaderno de la familia Antigonus. ¿Qué? Klein se quedó helado. Dun se detuvo frente a él, clavó sus ojos grises en los de Klein y dijo, en la escena del suicidio, no había ni un solo rastro de ese cuaderno de la cuarta época. Belch está muerto, Naya está muerta, eres nuestra única pista. Bien entonces. Klein se quedó en silencio por un momento antes de exhalar. Falta un cuaderno, esto es realmente peculiar. ¿Cómo no pensé en el paradero de ese cuaderno de la cuarta época? Dun asintió levemente, pasó junto a Klein y dijo, cierra la puerta con llave y ven conmigo al apartamento de Belch, el experto nos espera allí. Klein respiró en silencio. Su corazón latía salvajemente mientras se sentía incómodo. Quería declinar e incluso tenía la intención de correr.
Sin embargo, creía que con lo que había sucedido en sus sueños, Dunn Smith definitivamente habría aumentado su nivel de guardia. Y con la diferencia de fuerza entre un humano normal y un villande, había pocas posibilidades de éxito usando la fuerza. También debe tener un revólver. También debe haber tenido práctica en el uso del revólver. Muchos pensamientos pasaron por su mente y, finalmente, Klein decidió aceptar la realidad. Bien. Suspiro, solo puedo dar un paso a la vez y ver cómo se desarrollan las cosas. Tal vez, ese poder milagroso en mi sueño vuelva a tener efecto. Entonces vamos, dijo Dunn en un tono indiferente. Klein se giró y lo siguió. Después de dar 2 pasos, de repente se detuvo y dijo, «Señor Smith, me gustaría ir al baño primero». Dunn no lo detuvo. En cambio, le dio una mirada penetrante y dijo, «No hay problema, Klein. Créeme, soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar en la noche oscura». En la noche oscura. Klein repitió esa frase en silencio. No hizo ningún intento imprudente de escapar y honestamente hizo sus necesidades. Luego se lavó la cara con agua fría, calmándose por completo. Klein se cambió de ropa y cerró la puerta de su apartamento. Con pasos suaves, Klein siguió a Dunn por las escaleras y caminó hacia la entrada del edificio. En un entorno tan tranquilo, Dunn Smith abrió la boca y dijo de repente, al final del sueño, ¿por qué trataste de escapar? ¿De qué tenías miedo? Klein pensó inmediatamente en una respuesta cuando dijo, no recuerdo lo que hice en casa de Belch, ni recuerdo si estuve directamente involucrado en las muertes de Belch y Naya. Temía que si realmente se demostraba que era obra mía, preferiría apostar y escapar. Entonces podré empezar de nuevo en el continente sur. Yo habría hecho lo mismo si fuera tú, dijo Dunn mientras abría la puerta del edificio, dejando entrar la fresca brisa de medianoche para dispersar el calor sofocante del interior. No tenía miedo de que Klein se escapara cuando subió al carruaje. Era exactamente el que había soñado Klein, un carruaje de 4 ruedas tirado por un solo caballo y el conductor del carruaje. También estaba el emblema de la policía de espadas cruzadas que agrupaban una corona tallada en el costado del carruaje. Klein lo siguió al carruaje. En el interior, había una alfombra gruesa colocada y el lugar estaba lleno de una fragancia relajante. Habiéndose sentado, buscó un tema para sondear para obtener más información. Señor Smith, ¿qué pasa si, y quiero decir si, el experto confirma que realmente he olvidado una parte de mis recuerdos? ¿Y que no hay otras pruebas que apunten a que yo sea el perpetrador o una víctima? ¿Se acabaría esto? En teoría, sí. Intentaremos buscar el cuaderno por otros medios. Mientras exista, se puede encontrar. Por supuesto, antes de eso, tendremos que asegurarnos de que no esté maldito o tenga ningún olor a demonio y que no haya problemas psicológicos relacionados persistentes. Debemos asegurarnos de que pueda estar el resto de su vida de manera pacífica y saludable. Dunn Smith tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa bastante inusual. Klein se dio cuenta de este punto y rápidamente preguntó, ¿en teoría? Sí, solo en teoría. En este campo de trabajo, siempre suceden cosas retorcidas, poco ortodoxas e inexplicables. Dunn miró a Klein a los ojos y dijo, su continuación o final no es lo que podemos prever o controlar a veces. Por ejemplo, Klein se sintió realmente asustado por un momento. El carruaje aceleró por una calle casi vacía. Dunn sacó su pipa de tabaco y la olió, diciendo, cuando creamos que las cosas han llegado a su fin, con todo volviendo a la normalidad, resurgiría de una manera aterradora y escalofriante. Hace unos años, manejamos un caso relacionado con una secta malvada. Utilizaron sacrificios vivos para complacer a un dios maligno, haciendo que sus seguidores se suicidaran. Cuando se eligió a uno de los seguidores, sus instintos de supervivencia triunfaron sobre su estupidez, creencias retorcidas y drogas psicodélicas. Escapó en secreto e informó a la policía. El caso nos fue entregado. Era una misión muy pequeña, ya que no había villanes en ese culto. La deidad que adoraban fue pensada al azar por su líder simplemente por el dinero y la satisfacción. Allí se perdió la humanidad. Solo usamos 2 miembros, junto con el apoyo de la policía, para reprimir este culto. Nadie estaba libre de culpa. Para ese denunciante, también confirmamos que no le quedaba ningún olor demoníaco persistente. No fue maldecido y no sufrió ningún trastorno mental. No tenía problemas de personalidad ni otras irregularidades, nada. Más tarde, logró un avance decente en su carrera, se casó con una muy buena esposa, tuvo un hijo y una hija. Su oscuro pasado parecía muy lejos de él. El horror y el derramamiento de sangre parecían haberse desvanecido por completo.
En este punto, Dunn Smith soltó una carcajada y dijo, sin embargo, en marzo de este año, a pesar de tener una buena salud financiera y tener una esposa cariñosa e hijos adorables, se estranguló hasta morir en su propia oficina. La luz de la luna carmesí fuera de la ventana del carruaje brilló sobre Dunn Smith. En ese caso, su sonrisa aparentemente burlona hizo que Klein se sintiera indeciblemente horrorizado. Se estranguló a sí mismo hasta la muerte. Klein aspiró una bocanada de aire fresco en silencio, como si estuviera viendo su propio final trágico. Incluso si escapé una vez, ¿podría ser solo temporal? ¿Hay alguna forma de resolver esto por completo? ¿Convertirse en un villano para luchar contra lo desconocido? El carruaje volvió al silencio. Innumerables pensamientos brotaron de la mente de Klein. Bajo un incómodo silencio, el carruaje viajó durante mucho tiempo a altas velocidades. Justo cuando Klein se decidió a consultar a Dunn Smith por alguna solución, el carruaje se detuvo. Señor Smith, hemos llegado al apartamento de Belch. Se escuchó la voz del conductor del carruaje. Bajemos. Dunn alisó su abrigo negro que le llegaba a las rodillas. Oh, permítanme presentarles de antemano. El disfraz oficial del experto es el médium espiritual más famoso del condado de Águba. Klein reprimió sus otros pensamientos y preguntó con curiosidad, entonces, ¿cuál es su identidad real? Dunn medio giró su cuerpo y giró la cabeza hacia atrás, con sus abstrusos ojos grises dijo, un verdadero médium espiritual. Capítulo 14, el médium. Un verdadero médium. Klein repitió esta descripción para sus adentros y no volvió a hablar. Siguió a Dunn Smith por el carruaje. El hogar de Belch en Tingen era una casa unifamiliar con jardín. El camino fuera de las puertas de metal ahuecadas dejaba pasar 4 carruajes a la vez. Las farolas se alineaban a los lados de la carretera cada 50 metros. Se veían diferentes a los que Klein había visto en su vida anterior. Eran lámparas de gas y la altura de cada lámpara era aproximadamente la de un hombre adulto, por lo que era conveniente encender las lámparas. El metal negro se adhirió estrechamente al vidrio, formando un patrón a cuadros, arrojando obras de arte clásicas en forma de linterna de papel. La frialdad y la calidez se entrelazaban mientras coexistían la oscuridad y la luz. Caminando por el camino cubierto por los rayos del atardecer, Klein y Dunn Smith entraron en el lugar alquilado de Belch a través de la puerta de metal entreabierta. Frente a la entrada principal había un camino cementado que conducía directamente a un bungalow de 2 pisos. Podían ir 2 carruajes a la vez. Había un jardín a la izquierda y un césped a la derecha. La fragancia agradablemente tenue de las flores mezclada con el fresco aroma de la hierba fresca hacía que uno se sintiera feliz y relajado. Tan pronto como entró, Klein se estremeció y miró a su alrededor. Sintió que en el jardín, en algún lugar del césped, en el techo, detrás del columpio, en algún rincón oscuro, pares de ojos lo observaban. Claramente no había nadie aquí, sin embargo, Klein se sintió como si estuviera en una calle concurrida. Este extraño contraste, este peculiar sentimiento, lo tensó. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo está mal, no pudo evitar exclamar a Dunn. La expresión de Dunn se mantuvo sin cambios mientras caminaba a su lado y respondió con calma, solo ignóralos. Dado que el halcón nocturno lo había dicho, Klein toleró la escalofriante sensación de no poder notar al perpetrador a pesar de que lo seguían, espiaban y observaban. Paso a paso, llegó a la entrada principal del bungalow. Si esto continúa, me volveré loco. Cuando Dunn extendió la mano para llamar a la puerta, Klein se dio la vuelta rápidamente. Las flores se mecían con el viento, sin una persona a la vista. Adelante, caballeros. Una voz aparentemente etérea vino del interior de la casa. Dunn giró el pomo de la puerta, abrió la puerta y le dijo a una mujer en el sofá, Dali, ¿algún resultado? La lámpara de araña de la sala de estar estaba apagada. Un juego de 2 sofás de cuero rodeaba una mesa de café de mármol. Sobre la mesa había una vela encendida, pero la luz emitía un resplandor azul cobalto. Cubría la sala de estar, el comedor y la cocina medio cerrados con un tono extraño e inquietante. En el medio del sofá estaba sentada una dama con una túnica negra con capucha que usaba rubor y una sombra de ojos azul. Llevaba una pulsera de plata expuesta con un colgante de cristal blanco colgando alrededor de su muñeca. A la primera vista de ella, Klein tuvo un sentimiento inexplicable. Estaba vestida como una médium real. ¿Se estaba estereotipando a sí misma? Dali, la médium de asombrosa belleza, echó un rápido vistazo a Klein con sus ojos esmeraldas centelleantes. Miró a Dunn Smith y dijo,
Los espíritus originales han desaparecido, incluidos los de Belchinaya. En este momento, todos estos pequeños sinvergüenzas no saben nada en absoluto. ¿Espíritu? ¿Espíritu medium? ¿Todas las cosas invisibles que lo espiaban anteriormente eran espíritus? ¿Había tantos de ellos? Klein se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho, inclinándose levemente mientras decía, «Buenas noches, señora». Dunn Smith suspiró. «Eso es complicado. Dali, este es Klein Moretti. Vea si puede sacar algo de él». La medium, Dali, desvió su mirada hacia Klein inmediatamente. Señaló un solo sillón y dijo, «Por favor, siéntese». «Gracias». Klein asintió con la cabeza, dio unos pasos y se sentó obedientemente. Su corazón se aceleró incontrolablemente. Si sobrevivo, si supero esto con éxito o si mis secretos serán expuestos, todo dependerá de lo que suceda a continuación. Y lo que lo hizo sentir más impotente fue que no tenía nada en que confiar. Solo podía poner sus esperanzas en su especialidad inherente. Este sentimiento realmente apesta, pensó Klein amargamente. A continuación, Dunn se sentó en el sofá de 2 plazas frente a Klein. Dali sacó 2 botellas de vidrio del tamaño de un pulgar de su riñonera. Sus ojos esmeralda le sonrieron a Klein cuando dijo, «Necesito un poco de ayuda aquí. Después de todo, no eres un enemigo, no puedo tratarte con dureza. Eso podría incomodarlo o causarle dolor. Incluso podría dejarle algunas secuelas graves. Te daré algunas fragancias que te harán sentir tierno y terso, te permitirán soltarte poco a poco para que realmente puedas disfrutar de esas sensaciones». Eso sonó mal. Klein se quedó boquiabierto cuando sus ojos se llenaron de sorpresa. Sentado frente a él, Dunn se rió y dijo, «No te extrañes. Somos diferentes a los compañeros de la Iglesia del Señor de las Tormentas. Aquí, las mujeres también pueden burlarse verbalmente de los hombres. En este sentido, debería poder comprender. Tu madre era una devota creyente de la diosa. Tú y tu hermano solían asistir a la escuela dominical en la iglesia». «Entiendo. Es solo que nunca pensé que ella sería tan. Klein hizo un gesto, ya que no podía encontrar las palabras adecuadas. Casi soltó la traducción directa de piloto veterano. Dunn curvó las comisuras de la boca hacia arriba y dijo, «No te preocupes. De hecho, Dali rara vez hace esto. Ella solo quiere usar estos métodos para calmarte. Ella prefiere los cadáveres a los hombres». «Me haces parecer una pervertida», intervino Dali con una sonrisa. Abrió una de las botellitas y dejó caer unas gotas sobre la llama azul brillante de la vela. Vainilla de noche, flor de letargo y manzanilla, todo destilado y extraído para formar esta esencia floral aromática. Yo lo llamo, Amanta, significa tranquilidad en el idioma de Hermes. Huele realmente increíble. Mientras charlaban, la llama de la vela parpadeó, evaporando la esencia floral y llenando la habitación con su aroma. Un aroma maravillosamente encantador llegó hasta las fosas nasales de Klein. Ya no se sentía tenso. Al instante se calmó como si estuviera mirando la oscuridad de la noche silenciosa. Esta botella se llama el ojo del espíritu. Las cortezas y hojas de los árboles de drago y álamo se secan al sol durante 7 días y se destilan 3 veces. Luego, se sumergen en vino Lanti. Por supuesto, habría varios encantamientos mientras estamos en eso. Mientras Dali describía el líquido, la sustancia ámbar goteaba sobre la llama de la vela azul cobalto. Al oler el aroma etéreo del aromático vino, Klein notó que la llama de la vela bailaba salvajemente. El brillo de la sombra de ojos azul de Dali y el rubor brillaban extrañamente, hasta el punto de que él veía doble. Es una gran ayuda para la mediumnidad. También es una esencia floral suficientemente encantadora. Como Dali explicó continuamente, Klein sintió como si su voz viniera de todos lados. Desconcertado, Klein miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo se balanceaba y se veía borroso. Se sintió como si estuviera envuelto por capas y capas de niebla. Incluso su cuerpo se balanceaba mientras se alejaba gradualmente antes de comenzar a flotar y luego perder el equilibrio. Los colores se mezclaban como una pintura impresionista, los rojos eran más rojos, los azules eran más azules y los negros eran más negros, pareciendo más definidos de lo habitual. Fue soñador y brumoso. Distintos murmullos de los alrededores llegaban como si cientos y miles de personas que no podían ser vistas estuvieran debatiendo. Esto se siente similar al ritual de mejora de la suerte que hice antes, pero sin el tipo de locura que hace que tu cabeza se sienta como si estallara. Klein miró a su alrededor y pensó inquisitivamente. En este momento,
Su visión se fijó en un par de ojos que eran cristalinos como la esmeralda. En un sofá borroso estaba sentada Dali con una bata negra. Excéntricamente, su mirada se concentró en la punta de la cabeza de Klein. Ella sonrió y con voz suave, dijo, «Permítame presentarme como es debido. Soy el médium espiritual, Dali. Todavía puedo tener pensamientos racionales». Es como cuando estaba en ese ritual de mejora de la suerte y esa reunión. El pensamiento cruzó la mente de Klein cuando intencionalmente se comportó confuso y dijo, «Hola». Los mundos mentales de los humanos son extremadamente vastos. Muchos secretos se esconden dentro de la mente. Mire el océano, lo que sabemos sobre él está en el nivel superficial. Pero en realidad, en las profundidades del océano, hay una porción invisible más grande. Aparte de las islas, está todo el océano. Está el cielo sin límites que simboliza el mundo espiritual. Eres el espíritu de tu cuerpo. No solo conoces las islas de arriba, sino que también conoces las cosas que se esconden debajo del mar, así como todo el océano. Todo lo que existe deja algunas huellas. Los recuerdos superficiales de las islas pueden desaparecer, pero lo que queda bajo el mar y todo el océano definitivamente tendrá una proyección correspondiente en él. Dali siguió y siguió, hechizando a Klein. Los vagos vientos y sombras circundantes tomaron formas similares. Es como si el espíritu de Klein estuviera completamente expuesto en forma de océano, esperando que él buscara y descubriera. Klein observó con paciencia mientras batía el océano de vez en cuando. Luego, con voz aireada, respondió, «No puedo recordar, lo he olvidado». Expresó su agonía en el nivel adecuado. Dali intentó guiarlo una vez más, pero el lúcido Klein no se vio afectado. «Bueno, terminaremos aquí. Te puedes ir. Salir. Salir». La voz aireada se demoró y Dali desapareció. El viento y las sombras comenzaron a calmarse cuando el olor etéreo y el aroma sutil del vino aromático se volvieron más distintivos nuevamente. Los colores volvieron a su estado normal y la sensación borrosa ya no existía. El cuerpo de Klein se estremeció y recuperó el equilibrio. Abrió los ojos, que no recordaba haber cerrado, y notó que la vela con la llama azul brillante todavía estaba frente a él. Dunn Smith seguía descansando cómodamente en el sofá. Lo mismo para Dali con la túnica con capucha negra. ¿Por qué usaste la teoría que pertenece a ese grupo de locos malvados, los alquimistas de la psicología? Dunn frunció el ceño y miró a Dali. Mientras Dali guardaba las dos botellitas, respondió con calma, «Creo que es bastante exacto. Al menos, se corresponde con algunas de las cosas con las que he tenido contacto antes». Sin esperar la respuesta de Dunn, Dali se encogió de hombros y dijo, «Este tipo tramposo no dejó ni un solo rastro». Al escuchar eso, Klein exhaló un gran suspiro de alivio. Pretenciosamente, preguntó, «Oh, ¿se acabó? ¿Qué pasó?» Me sentí como si acabara de tomar una siesta. Eso fue un pase, ¿verdad? Afortunadamente, tuve el ritual de mejora de la suerte como ensayo. Tómalo como tal. Dunn lo interrumpió y miró a Dali. ¿Ha examinado los cuerpos de Bel Chinaya? Los cadáveres pueden decirnos mucho más de lo que imaginas. Es una pena que Bel Chinaya se hayan suicidado. Entonces, la fuerza que los impulsó a hacerlo es de temer. No quedó ni un solo rastro. Dali se puso de pie y señaló la vela. «Necesito descansar». El resplandor azul cobalto se desvaneció y la casa se inundó instantáneamente con un borroso tono carmesí. «Felicidades. Puedes volver a casa ahora. Pero recuerde, no revele este incidente a sus seres queridos. Tienes que prometer esto». Dunn dijo mientras conducía a Klein hacia la puerta. Sorprendido, Klein preguntó, «¿No hay necesidad de examinar las maldiciones o los rastros que dejaron los espíritus malignos?» Dali no mencionó nada al respecto, «Así que no es necesario», respondió Dunn simplemente. Klein se calmó. Cuando le vino a la mente el pensamiento de sus preocupaciones anteriores, se apresuró a preguntar, «¿Cómo puede estar seguro de que estaré libre de problemas a partir de ahora?» «Sin preocupaciones». Dunn frunció los labios y dijo, «Basado en estadísticas de incidentes similares en el pasado, el 80% de los sobrevivientes del incidente no experimentan efectos secundarios horribles. Sí, esto se basa en lo que sé, aproximadamente, más o menos. Entonces, todavía hay una quinta parte de esas pobres almas». Klein no se atrevió a probar suerte. «Entonces puede considerar unirse a nosotros como personal civil. De esta manera,
Incluso si hay precursores, podemos descubrirlo a tiempo, dijo Dune casualmente mientras se acercaba al carruaje. O simplemente conviértete en un villande. Después de todo, no somos niñeras. No podemos cuidarte todo el día e incluso mirar lo que haces con las mujeres. ¿Puedo? Klein cuestionó la declaración. Por supuesto, no esperaba mucho. Después de todo, ¿cómo era posible ser parte de los halcones nocturnos tan fácilmente y obtener el poder de los villandes? Ese era el poder de los villandes. Dune hizo una pausa y giró la cabeza hacia un lado para mirarlo. No es que no puedas. Depende. ¿Qué? La transición en sus palabras sorprendió a Klein. Klein miró fijamente al lado del carruaje antes de responder. ¿En serio? ¿A quién estás engañando? ¿Es tan fácil convertirse en villande? Dune se rió levemente. Sus ojos grises estaban ocultos en la sombra del carruaje. ¿No me crees, eh? En realidad, cuando te conviertes en halcón nocturno pierdes mucho. Por ejemplo, libertad. Incluso si no hablamos de esto ahora, hay otro problema. En primer lugar, usted no es miembro del clero ni devoto. No puede elegir lo que quiera o elegir el enfoque más seguro. Y en segundo lugar, Dune se aferró a la manija y saltó al carruaje mientras continuaba. Entre los casos que nosotros, los castigadores por mandato, la mente colmena de maquinaria y otros poderes judiciales tenemos que tratar anualmente, una cuarta parte de ellos fueron el resultado de villandes que perdieron el control. Una cuarta parte. Villandes que perdieron el control. Klein estaba estupefacto. En ese momento, Dune se giró ligeramente. Sus ojos grises eran profundos. Sin rastro de una sonrisa, continuó, y entre la cuarta parte de los casos, un gran número de ellos son nuestros compañeros de equipo. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.